Su Mundo TV. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca, por su canal, Su Mundo TV. Hoy feliz y contento de encontrarme en compañía de mi dilecto y apreciado amigo, camarada y hermano, Rafael Méndez. ¿Cómo por encontrarte? No estamos pero claro, porque tú me desapareces a veces. ¿Yo? Claro, porque tengo que sentirme feliz y contento. Pongan el teléfono, a ver si la gente no me ve a mí. Aquí todos los días. En la promo te vemos. Pero pongan el teléfono ahí. En la promo te vemos. Sí. Míralo ahí, en la promo. Mira, Rafael. Óyeme, Ramón. Te dije que pusieran ahí algo ahí, que tú nunca te llevas de pie. Sí, pero viene ahora, tranquilo. Hablo otra vez del presidente. Tranquilo. Espérate, que hay un amigo en común. ¿Tú le quieres que hablemos del No, también. No, pero habla de un amigo también, de un amigo que aunque uno tenga divergencia política con él, pero es un amigo. ¿Quién es ese? Me refiero al doctor Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, jefe de campaña del hoy presidente de la República, que regresó al país. Afortunadamente. Ministro de Estado. Sí, ministro de Estado sin cartera, no tiene cartera. Seguro que pasó por el aeropuerto, claro. por el salón de embajadores. Claro, pero Fulcar, que fue uno de los que más se entregó a la campaña triunfal del año 2020 del hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, estaba desde hace un tiempecito en los Estados Unidos, 4 meses en los Estados Unidos, tratando de recuperar su salud. Y parece ser que ha logrado recuperar su salud. Se ha restablecido. Pero él habla de una enfermedad del año pasado. Sí, pero espérate, al paso, qué bolero, Rafael. Vamos a compartir con los amables televidentes de Conversación Franca y Su Mundo TV, el mensaje que colgó Fulcar en su cuenta de Twitter. Vamos a ver lo que no se vea. Para que la gente pues lo vea sin edición, como decimos en el argot televisivo, sin interpretaciones de Rafael Méndez y de un servidor. Sí. Señor director, cuando usted disponga, colóquenos en pantalla el Twitter, ahí está. Míralo ahí está. ¿Qué dice? Dice Roberto Fulcar: acabo de regresar a mi querido país tras la involuntaria ausencia de 4 meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Este fin de semana recibí la de alta en Massachusetts General Hospital y me alegra estar ya hoy martes en la República Dominicana. Doy gracias a Dios, a mis familias, a los médicos, la compañía solidaria, abrazos, oraciones y permanente aliento de tanta gente buena que siempre se mantuvo al tanto de mí. Gracias infinitas y un fraternal abrazo. Excelente mensaje para sus familiares, sí, para sus amigos, sí, para sus allegados. Sí. Menos. ¿Y para el partido? Nada, porque el partido no se preocupó por su salud. El partido lo denotó, se dice. Para el presidente eso es lo que él quiere decir. Al no mencionar, eso es lo que quiere decir. Pero tampoco menciona al presidente. Pero parece ser que ni siquiera una llamada del presidente recibió. Ni siquiera una llamada para decirle: ¿cómo tú estás, Roberto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Yo siento el presidente tampoco lo hubiera llamado. ¿Y por qué no? Pero si fue... Pero independientemente de todo, Rafael, fue el armador, fue el que dejó el pellejo en la carretera. Digo, no. Espérate. Digo, tal vez el presidente no. Pero tampoco mencionó educación en su discurso. No, porque ¿Mencionó educación? Sí, claro, mencionó. Mencionó la educación técnica. Y la educación también. Sí, la educación la mencionó también. Sí, ¿La mencionó? Sí, mencionó. Tú tienes el discurso íntegro, yo te lo voy a reenviar si no lo tienes. Esa parte. Entonces, pero volviendo a Roberto Fulcar dejó el pellejo, como dicen, en la carretera, para hacer que Luis Abinader fuera presidente en el año 2020. E incluso, déjame decirte que al margen del desastre que hizo en educación, para mí es uno de los dominicanos mejor preparado en educación. Aquí pocas personas tienen doctorado en educación y Roberto Fulcar lo tiene un doctorado en educación.
lo que significa que el hombre se preparó para llegar a la máxima posición en su área, que es la educación. Ahora, cuando le tocó el momento de poner en práctica esos conocimientos que tenía, se volvió nada. Se volvió nada. Porque él fue con otro proyecto. Pero su proyecto presidencial, dice. El proyecto principal de él. Porque el problema es que la gente se pierde. ¿Qué es lo que te catapulta a ti en una posición? Son tus realizaciones, son tus hechos. No es lo que tú aspires de ahí para allá. Lo que tú aspires de ahí para allá, quien te catapulta son los hechos, tus realizaciones. Yeah. Lo que tú puedas presentar ante la gente de lo que son de lo que tú hiciste. Yeah. Del rescate que se subentiende que él iba a hacer en educación. Bueno, pero... A convertir en educación, en la nueva educación. Y con mucho dinero. Y con mucho dinero ahora. Ah, pero ¿a qué se puso él? No, te digo que con mucho dinero podía hacer todo. Él puso delante su aspiración particular. Presidencial. Oye, sin tener ningún perfil tampoco. No, pero aquí todo el que ha llegado a educación después del 4% del PIB se considera presidenciable, porque se considera que con los recursos que le han puesto a manejarlo, que no son de él, con eso puede montar un buen proyecto político. Y te voy a hacer mención, Carlos Amarante Baré, que fue el primero, después de Josefina Pimentel, exceptuando Josefina Pimentel, la maestra. No, claro. Que le encontraron ahí, Danilo le encontró ahí. Eso ni milagro siquiera. No, pero vamos a hablar del 4% del PIB en adelante. Sí. Vamos a hablar de ahí en adelante. Josefina Pimentel, que fue la primera ministra de Educación con el 4% del PIB. Danilo la dejó ahí porque tenía que dejarla ahí. Por lo menos la dejó 4 meses. Sí. La dejó 4 meses. Pero después puso a Carlos Amarante Baré. Inmediatamente Carlos Amarante Baré llega ahí, instala un proyecto presidencial. Pero sustituyó a Carlos Amarante Baré porque no le estaba dando los resultados que él quería. Colocó al arquitecto Navarro, un hombre que aparentemente lo estaba haciendo bien en relaciones exteriores. Digo aparentemente porque aquí con dinero todo el mundo lo hace bien, gastando mucho dinero. Bueno, inmediatamente llegó el arquitecto Navarro de Educación, quiso montar un proyecto presidencial. Lo montó, mejor dicho, lo montó. Entonces ahí... Tú siempre está de paño tibio. Ahí lo sustituyó el señor... Antonio Peña Mirabal de Santiago. Lo sustituyó Antonio Peña Mirabal de Santiago. Ese, bueno, fue medio tímido. Es un hombre serio. Pero fue medio tímido en montar proyectos presidenciales. No. No lo montó. Ni lo iba a montar tampoco. Ni lo iba a montar, pero... Yo por ese meto la mano hasta prueba en contrario. Por eso yo la meto la mano, por mi amigo Peña Mirabal. No por amigo, ¿no? Sino porque conozco parte de su trayectoria. Pero dice que dejó una butaca paga y que no llegaba. Bueno, ¿por qué no se la han sacado? Bueno, dicen eso. ¿Por qué no se la han sacado? Ya, bueno. Como dijo Margarita, apunte para otro lado. Ya. No. El asunto es que... Pero hablando de enfermos, ¿tú viste todas las especulaciones que hubo con Danilo? Sí, no, pero vamos a terminar con Roberto. Deja a Danilo para ahorita. No, de Roberto lo que quiero desearle es que recupere su salud, que siga trabajando, que ya él es un hombre sano. Le extirparon ese problema que tenía. Sí, le extirparon ese problema que tenía en el aparato digestivo. No era maligno, no era cáncer, que es lo que se le teme en estos tiempos. Y vamos a esperar. Pero ahí no lo dice eso, Ramón. Eso eres tú que lo estás diciendo. Sí, eso. Él no es posible. Él no va a decir que vino con una bolsita ahí al lado. No, porque no fue colon. No, o sea que no. O sea, no fue colon, Rafael. No, 4 meses ingresado. Oye, nadie viene sano. Claro, porque eso viene el proceso de recuperación. A terminar la recuperación. Bueno. Yo tuve un amigo que estuvo allá en Estados Unidos así como 4 o 5 meses también ingresado y vino aquí, lo despacharon. Ya. Y él dijo que llegó sano y estaba acostado. Al tiempo estaba muerto. ¿Verdad? Bueno, no, pero vamos a desearle que no sea así. No, al contrario, no. Yo no tengo esos vínculos con Fulcar, ¿cómo se llama Fulcar el nombre de él? Roberto Fulcar. Con Roberto Fulcar, sí con el hermano, con Julito, una gran persona, diputado, fuimos diputados juntos.
una gran persona. Hoy precisamente lo vi allí en la cámara y fue a saludarme donde yo estaba. En fin, pero lo que hay que destacar en esto y repetirlo otra vez es que cómo es posible que un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, jefe de campaña, de la campaña que pasó hace 2 años y algo, ministro actual, Ministro sin cartera. miembro de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno, en su mensaje al país, dando cuenta de que ha sido dado de alta y que regresó al país y da las gracias a todo el mundo, y no menciona ni a su partido, Ni a su presidente. ni a su presidente, ni al presidente del partido, de su partido, no menciona a ninguna gente de esa gente dándole las gracias, lo que demuestra, Y adicional lo que a eso, demuestra el discurso, el disgusto que la familia de ellos se vieron en la obligación de expresar públicamente frente a la indiferencia del gobierno y de su partido, Bueno, y ahí, desde luego de su presidente, frente a un alto dirigente Bueno, ahí como tú- es Roberto ahí- Fulcar. ahí tú tienes lo que dijo tu amigo, mi amigo, ¿Quién? Julito Fulcar, el vocero. ¿Qué tal tu amigo que tú tienes, Ramón? Tu amigo tuyo. Bueno, yo lo conocí por ti, Julito. Ah, pero ya, y por eso amigo tuyo ya. Amigo Porque yo tuyo. te estaba El chupando vocero, siempre amigo, yo no sé. el vocero de los diputados del Tú PRM. eres de los periodistas que todo el demostró, mundo dice que soy mi amigo personal. oye, demostró su disgusto. Eso se te su pegó a ti disgusto. de la pipigua, mi No. amigo personal. Que en paz descansa, Pipigua. ¿Qué va a descansar, Pipigua? Oye, No, hombre, déjalo allá, Pipigua, oye, ¿dónde está? decía Julito Fulcar que demostró su disgusto ante las acusaciones, las falacias que se levantaron en contra de su hermano, Sí. asusada por gente de su propio partido. E incluso yo llegué a pensar, bueno, parece ser que Julito está allanando el camino Sí, para renunciar al PRM. No, en la forma, Sí. en el ánimo que se expresó, Sí, ese era el en propósito. el ánimo que se expresaba, en el disgusto que brotaba de él y de su familia. Dejaba entrever eso. Parecería que iban a abandonar el partido. Y Exactamente. además, y yo creo que No lo dudo. implícitamente lo dejó. No lo dudo, y todavía no lo dudo. No, lo que pasa es que Roberto es un cadáver político. Bueno, Roberto no, ya, eso no tiene para dónde coger. ya. Eso no lo recibe, yo creo que ni el Partido Reformista. Aunque tú fuera del aire me dijiste que no quiere hablar de eso. No sé por qué, ¿no? No, pero ¿de qué? Dime, ¿de qué? De Danilo Medina. Ah, sí, El expresidente Danilo Medina, el amigo Danilo Medina, Expresidente de la que se especuló mucho con su salida del país. Y resulta que Danilo fue, hasta donde yo tengo información, Sí. Danilo salió del país, ciertamente, pero a los 2 o 3 días estaba aquí. Sí. A los 2 o 3 días, Danilo tiene muchos días aquí ya. Hola. Creo que Danilo vino como el miércoles pasado. Ya. Ahora, usted sabe que los políticos hay cosas también que le convienen. El que especule mucho con él, y más cuando están en situaciones un poco no muy agradables, como la situación de Danilo. Entonces, el que especule mucho con él, que está afuera, que no viene, que no sabe cuándo viene, que tal cosa, que tiene tal cosa. Ahí apareció hoy en la reunión del comité político. Sí, pero no habló con nadie. ¿Eh? Los medios lo estaban esperando, no habló con nadie. Pero es que él no está hablando con nadie. No, pero a él nunca le ha gustado. No, mucho porque la quiere, participación porque quieren que hablar de la salud. Pero si realmente salió y se le había detectado lo que dicen, lo que especularon, Sí, ¿eh? sí. no estuviera aquí así ya No, claro. demostrando. Estoy de acuerdo con No. Lo que pasa es que aquí se especula mucho eso con los políticos. Yo supe y se lo dije esta mañana a un periodista que hablé con él. Y lo publicó, al rato vi que publicó en el periódico digital de él, al momento, con Saúl Pimentel hablé. Y al rato habló, nadie habla aquí de la salud que se ha especulado en relación a Danilo Medina. Pero ya Danilo Medina estaba en la reunión del comité político. Ah, pues, déjame felicitarte. ¿Por qué? Yo no sabía que también se lo a ti vocero de Danilo Medina ahora. No, vocero no. vocero. No. Ya, No. yo No, recuérdate que yo soy periodista y soy un comentarista
un comentarista de cierto... como vocero. Y soy un comentarista de cierto nivel aquí, estoy contigo, por algo estoy yo contigo aquí. Si yo no fuera Rodríguez Marchena, si yo no fuera un analista de cierto nivel, yo no estuviera yo a tu lado. Rafael, Roberto Rodríguez Marchena, cuida tu cartón, que Rafael te está por cerruchar el paro. No, bueno, yo soy amigo de Danilo. Y de Roberto somos Rodríguez. amigos. Y de Roberto Rodríguez Marchena también. Y también de Roberto Rodríguez Marchena. Está bien, lo ayudaste. Pero no tenemos cosas personales, Sí, no, para mí Danilo. No, pero yo por le eso guardo ayudaste. grandes Yo afectos. tampoco, yo también. Grandes afectos a Danilo Medina. Sí. Independientemente de que uno políticamente no esté en este momento justo. No, y además que Grandes afectos. la salud está por encima de todo. Yo diría que está por encima de las adversidades políticas. Y augurar que nada de lo que se especuló sea verdad. Así es. Que esté muy lejos de la verdad todo lo que se especuló en relación al expresidente Danilo Medina. Que hizo un buen gobierno. Uno de los tres. Hicieron dos buenos gobiernos. Rafael es uno de los tres expresidentes de la República que tienen vida. Dos de ellos podríamos decir que fueron exitosos. Leonel Fernández. Uno de ellos fue un fracaso total. ¿Uno de quién? Uno de esos tres expresidentes que están vivos. Pero dos fueron exitosos. Sí. Uno fue un fracaso pero menciona total. los nombres porque tú lo bueno, Danilo Medina y Leonel Fernández hicieron dos buenos gobiernos. Tienen obras que exhibir. Dos buenos gobiernos. Hipólito Mejía fue un fracaso total. Fueron 4 años perdidos. Pero tú sabes que pero más que perdido. Más que perdido. Tú sabes que yo estaba pensando en estos días, lo voy a escribir. Es posible que el jueves escriba yo publique mi artículo sobre eso. ¿En tu blog? No, en mi blog no. En mi sesión fija, en el espacio fijo que tengo en el periódico Acento todos los jueves. Qué bueno. ¿Tú te recuerdas en el 96, en la campaña del 96, que Leonel prometió convertir a la capital dominicana? De Nueva York chiquita. Ahí está. Villajuana. Ahí está el Nueva York. Villajuana. Pero ahí está el Nueva York chiquito. Ahí está el Nueva York chiquito. Aquí todo el que se puede subir en un alto, en cualquier alto, de 3 pisos para arriba, se da cuenta que Nueva York chiquito. Que aquí hay Nueva York chiquito. Tanto el construido por el Estado Dominicano como el construido por el sector público. Bueno, pero porque se crearon las condiciones para la inversión. Sí, porque Naco Piantini se ha transformado. Todo. Sí, Naco Piantini. Pero acá hay el Sancho Sama. El Sancho ¿Qué es lo que es el Sama Sancho Sama hoy? Bueno, hay edificios de 20 plantas. Cuando tú sobrevuelas la capital dominicana como tú la haces cada vez que vas para Viajaragua en tu helicóptero, tú sobrevuelas. Yo he tenido oportunidad de sobrevolarla. Sí. Oye, ahí es que uno se da cuenta realmente. Eso es cierto, sí. Se da cuenta realmente que el Nueva York chiquito que prometió Leonel Fernández está ahí. Existe. Ya tenemos con nosotros ese distinguido invitado de gala, Daris Javier. Y amigo de nosotros. Cuevas, ¿verdad? Sí. Cuevas. Distinguido economista dominicano, un hombre con una vasta experiencia, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que ayer pues se dio banquete escuchando al presidente Luis Abinader, porque le ha dado muchos insumos a los economistas, muy en especial a los economistas. Tanto como cuando dice que con el sueldo mínimo de ahora se compra mucho más pollo que con el sueldo mínimo del 2011. Dari, bienvenido a Conversación Franca. Déjame también decirle a Dari es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, tú lo dijiste. Pero Dari fue intendente de la Superintendencia de Bancos, un especialista, finanzas, de los pocos especialistas en esa área que hay aquí en el país. O sea que... Y un columnista fijo también de un periódico, uno de los periódicos principales de este país. Pero di algo el más. Listín Diario. Di algo más, ¿o lo quieres negar? Más? ¿Lo quieres negar tú ahora? Con Pueblano. Niégalo ahora. No, al contrario. Bien. Dari, ¿qué te pareció esa pieza de 2 horas y 147 aplausos? Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿verdad? Dice un amigo que el que es economista, periodista, abogado, tiene que decir siempre la verdad y decirla, difundirla. Entonces, ¿y los periodistas tú lo incluyes ahí también? ¿Lo incluyes los periodistas? A los periodistas buenos, sí. Bueno.
como ustedes. ¿verdad? Gracias, gracias. Entonces, nada, para eso estamos. Realmente todos nosotros que tenemos participación en la vida pública, en los medios de comunicación, dedicado al análisis de los acontecimientos, le sacamos cada cual un ángulo, ¿verdad? Y podemos hacer reflexiones que puedan orientar a la población, que al final del día esa es la razón de ser. Bueno, ¿qué te pareció a ti el discurso del presidente Abinader en el día de ayer? Mira, en tu área, claro, en materia sí, económica. sí. Él cita varias, por ejemplo, en el aspecto de lo que te decía, que el salario mínimo de hoy día, a pesar de la devaluación, él no lo dijo eso, pero lo dejó inferido, que a pesar de la devaluación rinde más que el del 2011. Sí. Mira, eso ahí tú comienzas a ver ya un discurso con un perfil electoral, un discurso, digamos, populista, y un discurso incluso que distancia a lo que está plasmado en lectura con el que está haciendo la lectura. O sea, yo no sé si ustedes vieron, y creo que sí, como periodista es uno de los puntos que los periodistas se fijan, que el discurso tenía mucho sombreado, en negrita, y eso sombreado coincidía con el momento de la emoción con que él hablaba, subía el tono. Sin embargo, hay algo que uno ha podido notar. Cuando tú escribes, Méndez, que es un periodista fino, cuando tú escribes una cosa, si la va a leer, tú le das la entonación que te lleva a la parte emocional. Claro. Y Luis Abinader entraba con la parte emocional, pero como él no escribió el discurso, entonces perdía la emoción de lo que estaba leyendo. Lo noté en 5 ocasiones, con el subrayado, porque ya yo lo tenía en la mano. Entonces la parte del salario mínimo, a mí me dio chiste, me pareció un chiste en 3 momentos. Y yo ahí dije, ya este discurso ya yo estaba mirando que iba a ser largo, y me di cuenta, por ejemplo, cuando él menciona el caso de la UAS, cuando él menciona el caso de los salarios, y cuando él menciona la calificación de riesgo. Me explico. Con relación al salario, hay un índice que se llama el índice Bitmac, que es un índice que la revista The Economist en 1986 lo tomó y lo elaboró para comparar que si tú compras, por ejemplo, unas hamburguesas en Estados Unidos, o unas hamburguesas grandes que es la Big Mac, ¿verdad? Y tú compras esa misma hamburguesa en la República Dominicana, por ejemplo, para ponerte un caso. Entonces tú en República Dominicana la compras en dólares, la venta en Estados Unidos también, perdón, en pesos. Pero equivalente en dólares. En dólares equivalente. Entonces, ha de suponerse que si tú haces la traducción de la moneda, al mismo precio, más o menos. Debe de estar al mismo precio. Si eso te da con un valor más alto en la República Dominicana, significa que el dinero local perdió el valor de esa moneda. Pero resulta que aquí es que viene lo chistoso. Ese es un índice que se elaboró solamente para las hamburguesas. No se elaboró para el plátano, no se elaboró para la habichuela, ni mucho menos para el pollo. Entonces ya mucho menos para el arroz. Y un año va a ser tan lejos. Exacto. Y ¿Cómo es? en cuanto a lo que él quiso expresar, no se adaptaba. ¿Por qué? No se adaptaba porque el cálculo, no sé si sus amiguitos, que dice él que son economistas, le hicieron el cálculo correcto, porque no es que tú cambie el valor de un bien que vas a consumir por otro. Tú no puedes cambiar las hamburguesas de manera antojadiza e introducirle papa o introducirle plátano, como dijo él. Entonces ya ahí se pierde, porque si él quería realmente comparar el salario real, el valor del poder adquisitivo del salario del 2011 con el salario del 2023, entonces le iba a quedar muy mal.
Ya. porque no le iba a dar. Pero no fue la eso lo capacidad. que él hizo. Sí, Él pero quiso en el 2011, interpretarlo. oye, en el Él 2011, quiso interpretarlo de esa manera. yo voy a leer textualmente lo que dijo Sí. el presidente. Mira, en el 2000, ahora mismo en la actualidad, el salario mínimo es de 16.262 pesos con 50 centavos. Sí. Dividido entre un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los trabajadores dominicanos pueden adquirir, dice él, 196 libras con su salario. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo para el 2011, el salario mínimo era de 7.583 pesos. Mira, Dividido entre 55 pesos, la libra de pollo de la época compraría el usuario 138 libras. O sea, Sí. compraría menos. Pero él cogió la vía fácil, Sí, la vía fácil. que el Big Mac, que es incomparable porque no se ajusta. Pero ¿quién en su sano juicio va a pensar que el pollo del 2011 tiene el mismo precio del 2023? No, aquí 12 debe años costar 55 después, ¿verdad? pesos, más o menos. Esa es una. Sí. Y segundo, el valor, la relación cambiaria del 2011 no es la relación cambiaria del 2023. En el 2011 el tipo de cambio era alrededor de 30 y algo. No. A 40 y pico estaba ya. 35, 36. Ok, está por debajo de Estamos 40. hablando que 20 o 27 pesos o casi 30 de diferencia hay. Entonces, la comparación, él se fue por la vía más rápida de que su amiguito le hicieron que suene bonito. Entonces, ahí uno ve una desconexión dentro del lector y el mensaje que él quería enviar. ¿Qué quería enviar eso? Bueno, yo como gobernante impulsé una revalorización del poder adquisitivo. Compadre, eso no fue así. Eso no fue eso. Ese es el punto del flaqueo. El segundo punto del flaqueo fue cuando menciona la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que hasta me provocó chiste cómo él pronunció Standard & Poor's. No lo pronunció bien. ¿Se Entonces, supone que sabe inglés? ¿qué sucede? Vamos a dejarlo ahí. Lo sabe bien él. ¿Qué sucede? Que digamos, en el 2003, 2004, 38.60 estaba el dólar Exacto. en ese entonces. sí, un aproximado. Sí. Entonces, mira, ¿qué sucede? Que en el 2003 y el 2004, todos conocemos la historia de la caída, ¿verdad?, de tres importantes bancos y el mal manejo del salvataje bancario que se hizo en ese momento, explotando en una crisis económica. ¿Qué ocurrió en ese momento? Las calificadoras de riesgo dieron a la República Dominicana con -C. Cuando se produce el cambio de gobierno, entonces comienzan a darse una serie de factores, ya 2005, 2006, la calificación de riesgo de esa misma calificadora, la Standard & Poor's, le da a la República Dominicana B+. Y esa B+ se fue acumulando, ¿verdad? El país resistió con la crisis del 2008, se mantuvo y logró pasar a W. W se mantuvo hasta el 2018 porque ya en el 2019 habían señales de dificultades no tan solo de la economía, sino la situación política que ya se estaba tornando. Recuérdense que cuando se quiebra, se parte el PLD por primera vez de arriba abajo, se parte, entonces el riesgo país tiene dos columnas sobre el cual se sustenta, que es el riesgo político y el riesgo económico. El riesgo político viene viendo, por ejemplo, ellos le llaman la quiebra de las leyes, es cuando, por ejemplo, la Constitución, se maltratan las leyes, hay un golpe de Estado, hay elecciones, hay una guerra civil. Esos factores pueden aumentar el riesgo país desde el punto de vista político y entonces pueden afectar La inestabilidad social. Exacto, pueden afectar la economía desde el punto de vista de lo social, los indicadores, digamos, como el crecimiento de la economía, el acceso al crédito, el comportamiento de la finanza pública, la deuda. Entonces, esos factores influyen desde el punto de vista económico.
resulta que en ese momento los dos estaban influyendo en la República Dominicana, de manera y forma que aún así, digamos, se mantuvo el riesgo país, aunque en B, no W. Ya en el 2020 se nota el deterioro, ya que había caído por esto de la pandemia global, de la manera que en ese momento se quiebra el riesgo país, pero aún así no cae a los niveles del 2003. Y entonces ya la historia es 2020, 21, 22. Él dice en el 22, por primera vez en la historia del país, y de ellos, pero es que él no conoce los antecedentes de qué fue que ocurrió en ese periodo 2006-2018. Entonces debieron de darle la información, el dato bien, porque él no lo conocía. Y el tercer elemento, ya cuando me sigue generando desconfianza el discurso, es cuando cae en el tema de la UAS. Ahí te Él dice, las inversiones en la UAS históricamente nunca se habían hecho como se han hecho en estos momentos. Nunca se había podido a la UAS como ahora. Entonces, y tú eres docente de la universidad. Yo digo, un resumen así, bueno, vamos a ponerlo para el sur. En el sur se construye la ciudad universitaria en Barahona. San Juan. Se construye la universidad en San Juan, de San Juan. En esos dos centros regionales. Pero verdaderas ciudades universitarias. Exacto. Entonces, en esas dos ciudades universitarias, previo a su construcción, yo fui docente allá. Viajé por la universidad a los dos y en verdad tuviste el cambio. Venimos hacia el este. En el este. Pero yo doy su centro allá en Neiva. Y bueno, pero sí, que en términos de edificaciones me refiero a eso. En San Juan, en Higüey, para el este, se construye, se amplía la construcción del centro de Higüey y se transforma. Yo fui profesor en el centro de Higüey y te puedo decir el cambio que se da, ¿verdad? Estamos hablando de 3 ciudades universitarias. Nos vamos a Bonao. Tú dices, en Bonao no había centro regional y fueron muchos docentes de Bonao que trabajaron en eso, y yo siempre resalto a mi amigo Agustín de Champ, periodista, que trabajó en eso para que se lleve el centro y se construyó una ciudad universitaria allá. Yo he ido a ese centro universitario a impartir clases de maestría, pero nos vamos a Santiago. En Santiago la Barquita se reconstruye, se reestructura y se convierte en un centro... Que había muy poca cosa en Santiago, aún siendo la segunda ciudad del país. Se va a Bonao, se va a Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, Nagua, Puerto Plata. Plata. Todos esos centros regionales yo los he visitado como docente de la UAS y yo digo, wow, pero no fue en el 2020 que se construyeron eso. Yo fui antes del 2020 a esos centros. Entonces yo fui ahí y yo ya vi esas edificaciones hechas, igual que el de Nagua. Entonces, tú decides, cuando tú sumas eso, y tú sumas la Biblioteca Central de la UAS, la transformación... La sede central. La transformación de lo que es el edificio del aula magna. De economía. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que se transformó en la Facultad Modelo, se remodela la Facultad de Ingeniería y la de Jurídica. Y tú dices, esos son inversiones fuertes. No se hicieron del 2020 para acá. 2 preguntas, seguro, inmediatamente. 403.000 empleos más, dice el presidente Luis Abinader, que existen en la República Dominicana luego de la pandemia, del control de la pandemia. Y otro aspecto que quiero que enlace ambas respuestas. El presidente habló de la desgravación del arroz procedente de Estados Unidos, producto del DR-CAFTA, que eso ya está al doblar la esquina, 2025. Sabemos que del arroz viven más de 500.000 dominicanos, del cultivo y comercialización del arroz. ¿Tú no crees que le cogió lo tarde al presidente? Mira, como Luis Abinader no va a ser presidente en el 2025. No. Vamos a dejar ese problema a otro. Vamos a hablar de los empleos. Okay.
Sí, uno de los elementos que yo siempre observo de los discursos de él es que él no tiene indicadores. O sea, si tú haces un informe, tú tienes que presentar los indicadores con que está trabajando, pero él no lo presenta. Entonces, ¿por qué yo te digo de los indicadores? Porque sería bueno dos cosas. La zonificación de los empleos. ¿Dónde se generaron esos empleos? ¿En el sur, en el este, en el norte, en la capital? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ese es un elemento importante. Y el otro, la parte sectorial de los empleos. ¿En qué sector fue que se generaron esos empleos? Él no lo dice, si fue en la zona franca, si fue en la agricultura, si fue en la construcción, y tampoco dice la tipología de empleo, si son mano de obra especializada o no. Entonces eso dejaron en el aire, es una especie un enunciado, un enunciado cualquiera. Entonces, mencionar las cifras no significa que las cifras son reales, no significa que las cifras son creíbles. ¿Le pareció bonito ese número a él? Bueno, a él le pareció bonito. Sí, a él le pareció bonito. A él le parece bonito cuando le presentan esas cosas, entonces él lo repite. Porque nada de esos datos él lo investigó. Y entonces, lo que lo investigan, entonces lo que tratan de ver cómo le quedan más graciosos. Realmente en sentido general, Dari, ¿cómo tú analizas el discurso? Muy débil, en términos argumentativos, muy pobre, porque eran, digamos, unos datos que él hablaba de desafío, más que de logro. O sea, desafío con relación a la oposición. Si él menciona un dato y es para enrostrar en la oposición, mira lo que yo hago, no como resultado de que una planificación, un esquema de política económica de su gobierno contribuyó a ese crecimiento, o sea, bajo qué estrategia. Y eso, bueno, alguien te puede mencionar una cifra, el problema es probarla. Entonces, no hay mecanismo que justifique, que él mismo no justificó. Porque si tú dices, se crearon 2.000 y tantos o 2 millones y tantos de empleo, tú dices, eso fue como resultado de que hubo una expansión de la construcción. No lo puede decir porque el sector construcción está en el piso. No puede decir, por ejemplo, la agricultura, ¿verdad? Para ponerte cosas. O que llegaron nuevas empresas de zona franca. Porque no es cierto que las empresas existentes por sí solas aumentan el empleo. El empleo se aumenta cuando las empresas se expanden o cuando se incorporan nuevas empresas. Finalmente, y eso Dari, no lo mencionó. El tiempo se fue. La fuerza del pueblo, ¿en qué está? ¿Sigue creciendo? ¿Está estática? Bueno, ¿qué pasa con la fuerza del pueblo? Ustedes lo ven. Hay un trabajo sistemático, hay un entusiasmo extraordinario, hay una vocación de conquistar el poder, hay un interés de que la nación esté dirigida con otros esquemas, con otras ideas, que incluso en el discurso me sorprendió raro que Méndez, que Luis Abinader menciona sin ideología, pero aquí nadie está discutiendo ideología, ¿es verdad? Entonces, como tú dices, hemos hecho tal cosa en materia económica sin ideología, pero es que no estamos. ¿A qué tú te estás refiriendo con la ideología? Y todo es nuevo. Él se presentó como el benefactor de la patria, el padre de la patria nueva. Pues la gracia. Cristóbal Colón llegó aquí el 16 de agosto del 2020. Las gracias a Dari Javier, economista de la Fuerza del Pueblo, por haber estado con nosotros. Y esperamos tenerle por acá la próxima semana, pues, por lo menos. Que venga otro día con más tiempo para que podamos desmenuzar ciertos temas del área económica. La situación económica del país, sí, hay mucha materia por donde cortar. A ustedes los esperamos mañana en una nueva entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.